Bueno, en este vídeo vamos a entrar ya un poco en lo que nos interesa, en la chicha. Vamos a crear la primera tabla. Bien, para nosotros crear tablas, normalmente necesitamos unos títulos en las filas y unos títulos en las columnas. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo comenzamos el curso y yo quiero crearme una hoja de Excel, una tabla, para calificar los alumnos. ¿Vale? Pues yo decido poner en las filas el nombre de los alumnos. Voy a poner 5 alumnos, por ejemplo, para no complicarlo mucho. Voy a poner Iván Martínez, otro alumno que se llame Pedro González, ¿vale? Aquí tengo 5 alumnos. Y yo pues quiero calificar diferentes actividades o diferentes ítems. Pues esas actividades las vamos a poner en cada una de las columnas. Esta columna la vamos a dejar vacía porque realmente lo que nos interesa es el cruce entre la fila y la columna. Es decir, si aquí pongo actividad 1, vamos a ponerlo así, pues yo necesito en esta celda poner la nota de Iván Martínez para actividad 1. Voy a poner actividad 2, voy a poner examen tema 1, y aquí voy a poner actividad 3, actividad 4, y aquí voy a poner examen tema 2, ¿vale? Y voy a empezar a poner notas. Yo, por ejemplo, para Iván Martínez voy a poner las siguientes notas. Este buen alumno, venga, vamos a poner 10, 9, en el examen del tema 1 va a sacar un 10, 8, 7 y en este examen un 9. Venga. Bueno, ya he colocado todas las notas de los alumnos. Yo ahora voy a coger todas las notas y lo que voy a hacer es alinearlo a la izquierda, ¿vale? Para que visualmente sea un poquito más bonito. Y de alguna manera tenemos que visualmente darle un formato a la tabla para que se vea que es una tabla. Entonces, bueno, voy a seleccionar tanto la primera columna como la primera fila, lo voy a poner en negrita, ¿vale? Para que se note que es un título y aquí ahora tenemos varias opciones. Por un lado, primero podemos seleccionar toda la tabla y elegir el borde que queramos, el borde derecho, el borde izquierdo o directamente los bordes externos, ¿vale? Para que nos lo rodee todo con un borde. Incluso también podemos seleccionar, pues, por ejemplo, la primera columna, ponerle un borde y la primera fila y ponerle un borde. ¿Vale? Y de esta manera ya hemos destacado, por decirlo así, hemos separado los títulos de las columnas, por decirlo así, que serán los alumnos, y aquí esos títulos que serán las calificaciones, ¿vale? Pero además también tenemos, bueno, hay muchas opciones de formato, ¿vale? Pero aquí tenemos una opción que se llama dar formato como tabla. Si le pinchamos, se nos despliega y veis un montón de formatos de tabla. Aquí veis que destaca también la primera fila, ¿vale? Que son los títulos de las columnas. Aquí podemos jugar con lo que queramos. Entonces, vamos a seleccionar la tabla, vamos a desplegar aquí y vamos a darle, por ejemplo, pues este formato, ¿vale? Nos dice que dónde están los datos de la tabla. Pues como lo tenemos seleccionado, nos está diciendo que están en este rango de celda. Le damos a aceptar y veis que aquí ya nos colorea la primera fila, ¿vale? Y bueno, estas pues les aplica un formato determinado. Vamos a probar otro. Vamos a darle formato como tabla, pues por ejemplo, este. ¿Veis? Lo vamos poniendo encima, nos va dando el formato. Aquí, por ejemplo, colorea el título de las columnas y cada fila va alternando un color para que se diferencie las filas. ¿Vale? Pues le damos eso, perfecto. Ahí ya lo tendríamos el formato bastante correcto. Bueno, ahora ya hemos creado esta tabla y si veis nos ha aparecido aquí en cada columna una flechita, ¿vale? Esto de momento lo vamos a obviar y luego veremos lo que es esto. Estos son filtros y veremos cómo se utilizan y para qué sirven. Vale, pero nosotros ahora imaginemos que queremos poner un total aquí, en esta columna, para sumar todas las notas de los alumnos o promediarlas de alguna manera, como nosotros decidamos. Bueno, nosotros podremos venir aquí y poner total, ¿vale?
directamente nos coge ese formato o le da un control Z para deshacer la acción. Con esto podemos, situándonos aquí, pinchando y llevando a la derecha, podemos ampliar y poner una o dos columnas las que necesitemos, ¿vale? Y con las filas igual. Si arrastramos hacia abajo, podemos ampliar este formato para rellenar. Que nosotros se nos ha olvidado poner un alumno por aquí en medio, pues tenéis la posibilidad de insertar filas o insertar columnas, depende de lo que necesitemos. En este caso, le damos a insertar y se nos coloca una fila por encima de la que hemos seleccionado, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer lo que habíamos comentado, poner el total aquí de las notas, ¿vale? Nosotros ponemos total y aquí queremos sumar esto. Pues nosotros podemos coger una calculadora, hacemos un promedio de la manera que nosotros queramos y ponemos aquí que la nota media pues probablemente fuera un 9,2 o algo así, ¿vale? Pero a nosotros no nos interesa eso, a nosotros nos interesa tener aquí una fórmula que utilice el contenido de estas celdas para calcular la nota final. Y si nosotros luego tenemos que corregir cualquiera de estas notas, no tenemos que recalcular la nota final. El cálculo ya está hecho, está implementado en Excel y nosotros simplemente ya tendremos que cambiar lo que necesitemos, la nota que necesitemos y que con esa fórmula nos haga el cambio automáticamente. Esto nos va a facilitar mucho las cosas a la hora de trabajar y no tener que estar siempre recalculando las cosas de nuevo. Vale, pues yo voy a hacer un cálculo. Yo voy a decirle a Excel que me coja de cada tema, ¿vale? Las dos actividades que tengan el mismo peso. Voy a decirle, para hacer cualquier fórmula, lo primero tenemos que poner un igual, porque con igual Excel interpreta que es una fórmula, es un cálculo y que lo tiene que tratar como tal. Y ahora voy a sumar estas dos notas, ¿vale? Pero no las dos notas, sino le voy a decir que me coja estas dos celdas, ¿vale? Entonces, aquí me está diciendo las celdas que está cogiendo y le voy a poner que lo divida entre 2. Vale. A ver, repito de nuevo, hago igual y nosotros podemos hacer directamente la suma, es decir, seleccionar esta celda, veis que lo coge, no nos pone el nombre de la celda, nos pone @actividad 1 porque nosotros ya hemos creado un formato de celda y esto sabe que es una nota perteneciente a la actividad 1, ¿vale? Luego podemos seleccionar esa celda más esta celda, cerramos el paréntesis que hemos abierto y le decimos que lo divida entre 2. ¿Vale? Aquí sería 9,5 porque solo ha tenido en cuenta estas dos notas. Nosotros ahora podríamos coger y decir, ponemos paréntesis delante y detrás para que haga el cálculo de forma correcta y multiplicar esto por 0,3, ¿vale? Porque queremos que del primer tema las actividades tengan un peso de 0,3 o el 30% y el examen tenga un 70%, ¿vale? Le damos ahí y ahora decimos más, yo quiero que este examen tenga un peso del 70% por 0,7, ¿vale? De esta forma nos promediaría, como os hemos dicho, si os fijáis, el examen ha cogido 70% y el promedio de esto ha cogido un 30% de peso. Vale, hasta ahora hemos hecho cálculos, pero realmente una fórmula como tal no hemos utilizado. Si nosotros quisiéramos utilizar, una función, entonces si quisiéramos utilizar una función, las funciones las tenemos que escribir y nos aparecen sugerencias. ¿Veis? Nosotros queremos utilizar la función suma. Imaginad que promediásemos todas las actividades tal cual, que todas tuviesen el mismo peso. Pues nosotros le daríamos a suma, o le damos ahí, o lo escribimos, abrimos un paréntesis y metemos todas. ¿Vale? Esto lo que nos va a hacer es sumar todas las notas. Si nosotros queremos obtener el promedio de esto, si son 6 notas, pues tenemos que hacer la suma de todas entre 6. Y nos estaría haciendo el promedio de todas estas notas. ¿Vale? Lo que hemos puesto aquí como suma es una función. Nosotros pues podríamos poner aquí, podemos utilizar infinidad de funciones, ¿vale? Pues fijaros, ahí os aparecen sec, seguramente será secante, seno, ¿vale? Subtotales, bueno, podríamos ver un montón, pues habrá seguramente producto, ¿vale? Hay muchas funciones que podemos utilizar, eso ya es
navegar ahí un poco y ver qué es lo que nos interesa e ir buscando esas funciones. Vale, y por último, si nosotros queremos, en este caso como es una tabla, ya nos lo ha hecho automáticamente, pero en el caso de que no fuera una tabla, a nosotros nos sumará o nos hará el promedio de esta fila, porque nosotros hemos hecho esto solo. Cuando queramos que utilice esta misma fórmula para esta fila y que utilice las notas de Pedro González y nos haga ese promedio, pues tenemos que seleccionar la primera celda que tiene la fórmula y en la parte inferior derecha arrastrar. Y de esa forma nos va a copiar esa fórmula. Fijaros que aquí está haciendo lo mismo. Suma tabla 1, actividad 1, del examen del tema 2, etcétera, entre 6, ¿vale? O sea, nos ha hecho la suma de todo esto y nos lo ha dividido entre 6, ¿vale? Que es lo que hemos hecho arriba, pero en este caso está cogiendo estas celdas. Vamos a verlo de otra manera. Voy a quitarle el formato de tabla, ¿vale? Vale, yo ya he quitado ese formato de tabla que había creado antes para que veáis realmente con el nombre de las celdas que se va a ver más claro cómo funciona. Yo, por ejemplo, si utilizo esta función de suma, siempre las funciones debe ir el nombre de la función, se abre el paréntesis, se seleccionan las celdas y luego se cierra. ¿Veis? Aquí se ve mejor. Nos está diciendo que va a sumar desde la celda B2 hasta la celda G2. Cerramos el paréntesis, dividimos entre 6 porque son 6 notas y seleccionamos esta celda y arrastramos. Pues en este caso, por ejemplo, no va a utilizar las celdas desde la B2 hasta la G6, nos va a utilizar desde la B6 hasta la G6, porque hemos arrastrado, nos ha copiado esta primera fórmula a estas otras celdas, pero aplicándolo con las celdas que corresponden, no con las celdas de la fila 2, sino con las celdas de la fila 3 en este caso, con las celdas de la fila 4 en este caso, etc.